Bueno, soy Iván Silva López, médico pediatra y pediatra social, esa es mi especialidad. Atiendo acá mi consulta, mi pediatra y participo en cuanto tenga que ver con la infancia en Calama. La tasa de autismo en Calama se desconoce, porque es en donde los casos más notorios forman una parte y el resto está todo eh, como son los icebergs. No hay datos fidedignos, percepciones en mucha gente, de los que atendemos niños en nuestras consultas, eh, también en la gente que en la escuela, digamos, donde los profesores perciben también y tienen que hacerse cargo, ¿cierto?, de enfrentar la situación de los niños. Eh, no tenemos cifras y sí las brechas nomás que se observan, donde hoy en Calama hay más o menos 900 niños en lista de espera va a ser visto por un neurólogo infantil, el cual tampoco la ciudad posee. Claro. Entonces, todo en este tema estamos en veremos, o sea, y es lo que más se requiere justamente hacer grandes catastros de todo el mundo que está involucrado en esto, de los consultorios, del hospital, de los colegios, ¿no? Para tener la cifra real. Eh, Esto, bueno, yo llevo ya 20 años en la ciudad y era un diagnóstico que no era de los más comunes hace 20 años atrás. Eh, Se ha visto en los últimos años un aumento, ¿cierto?, en la detección de más casos. Uno también ha ido afinando el ojo como para eh, más precozmente estar percibiendo si hay alguna alteración en el desarrollo cognitivo de un niño. Eh, Porque sabemos que mientras más precoz sea el diagnóstico es más fácil, o sea, hay más posibilidades de ofrecerle terapia a los niños, de ofrecerle mejor calidad de vida. Eso no es lo que, como te decía, no es un desafío que tenemos todos, de llegar en algún instante a decir, esta es la tasa de trastorno de neurodesarrollo en el niño. Claro, sí, sí, es que había un aumento. Sí ha habido un aumento, o sea, eso todos lo hemos percibido. No solo nosotros hemos tenido un aumento, lo tiene también en otros lugares de Chile también. Uno conversa con los colegas y, oye, sí, nos pasa igual. Entonces, claro, hay mucho interés por hacer estudios. Investigaba muchas partes, diversos factores, que van por la parte de nutrición, que van por los factores ambientales, que van por la parte de la genética. Entonces, hoy día, además, siempre la gente que hace estos estudios nunca dice tajantemente yo atribuyo a esta causa el que tenga este niño esta condición. Son posibilidades que se dejan, porque la, la salud es eso, digamos, ¿no? Yo de repente puedo estar expuesto a una situación como la situación ambiental, por ejemplo, y no ocurrirme nada. En cambio, tú sí te puede ocurrir, porque nuestros genes son distintos y nuestra eh, respuesta a distintos aspectos, tanto en las infecciones por órganos vivos como por contaminantes. Entonces, se sospecha, si hay algunos estudios que sugieren cierta relación con la presencia, por ejemplo, de factores ambientales, dentro de los cuales están descritos el plomo, el arsénico, el mismo cobre y los metales pesados. Entonces, dada una situación, por ejemplo, en este caso que estamos viendo el tema ambiental, de que mi ciudad sí está contaminada, bueno, la obligación nuestra de todos los que estamos acá es investigar cuáles son los factores que están en la nube tóxica que está presente. Eso le pasa también a la gente de Quintero Puchuncaví y otros lugares donde ya también han empezado a salir voces que dicen, oh, ¿por qué está aumentando tanto? Entonces, es complejo el tema, no hay nada definido al respecto, entonces el desafío para todos nosotros es estudiar. Nosotros acá en Calama estamos tratando de llevar adelante un estudio que va a estudiar, por ejemplo, distintos contaminantes en, en dientes de leche de los niños. Eso lo hemos
conversado con la gente. No está todavía claro cuándo parte este estudio, pero es la idea y está todavía en etapa de diseño. Ya. Ese va a ser nuestro aporte. Quizás en otros lugares el aporte sea otro, sea estudiar factores nutricionales. Tú tienes que, en el fondo, buscar la presencia de eso en las personas del estudio, Claro. en la sangre, en el pelo, en la orina, en fin. Ujú. Y hacerlo de tal manera dejando fuera factores que te confundan y sobre todo teniendo una población control, digamos, ¿no? Que tienes que hacerle lo mismo y ahí ver por estudios matemáticos, estadísticos, sí, qué está pesando más en la condición. ¿Cuáles, por ejemplo, son los daños principales biológicos o de salud de los niños con autismo, Yo diría que la parte, eh, dada la condición? claro, en la condición, más que lo biológico, o sea, son los temas de desarrollo cognitivo, del comportamiento social, principalmente, ¿ah? Más que lo biológico, o sea, en el sentido de que tenga malo el corazón, el pulmón, no. Es un tema de la función cerebral. Y como es un espectro, de repente hay más de ciertos compromisos que en otros lados. De repente te encuentras niños con un gran desarrollo intelectual, pero que en lo social está muy complicado, que en el control de impulso está complicado, o al revés, en fin. Por eso hablamos de espectro, porque no es una cuestión tajante, los afecta a todos de la misma manera. De modo que cada niño es una individualidad. ¿Ya? Cada niño es, nuestro deber es llegar a determinar, ¿cierto?, de dónde está las características que tiene esta condición para el apoyo, digamos, ¿ya? Algunos niños necesitarán fármacos para el control de impulsividad, otros niños necesitarán absolutamente terapias de apoyo que hacen los terapeutas ocupacionales, el psicólogo, el fonoaudiólogo, el psicopedagogo. En fin, el cerebro tenemos una máquina, nosotros que, esto lo escribía hace mucho tiempo Howard Gardner, que habla de las inteligencias múltiples. Entonces, asimismo, las capacidades y las características de tu cerebro, de repente orientadas a cierto mayor desarrollo o habilidades, es la que puede verse representada también en lo que está presentando esa condición. Por eso es que no hay, yo por lo menos como pediatra general lo veo, y con este toque social que lo vea de las cosas, porque eh, es un tema de manejo multisectorial, multiprofesional. Y eso tiene que entenderlo la sociedad, porque en esto tenemos que estar todos. ¿Ya? ¿Quién pone la ciencia? ¿Quién pone el manejo en la escuela? ¿Quién pone el apoyo familiar? El Estado, transformando quizás el país, la ciudad, en una cuestión más saludable, amigable y más inclusiva, ¿no? Lo que pasó con esta profesora que fue agredida por este estudiante, ¿qué es lo que opina al respecto? Sí, pues eso es lo que, por ejemplo, eh, tenemos que aprender tanto de esto que Mm. eh, ¿Usted cree que hubo un daño en la red de lo que es el equipo multidisciplinar? exactamente, no es solo tema de uno, sino que tenemos que estar todos en esto. Tenemos que mejorar la capacitación de los profesores que entiendan bien estos fenómenos para que sepan cómo abordarlos. Eh, tenemos que tener, ¿cierto?, eh, a raíz de las cosas que pasan, o sea, cuando una autoridad tan importante como un director de colegio se expresa y le captan en un audio lo que está hablando de estos chicos, eso no puede ser, te fijas, porque se supone que alguien que tiene una cultura, una preparación universitaria, ¿no es cierto?, años de profesión, no puede estar teniendo esas expresiones, aunque sean en un anonimato, te fijas. Eso es lo que más nos pasa a nosotros como sociedad, de que tenemos estas broncas ocultas, digamos, que se expresan, y tú no sabes cuándo hacer esa expresión frente a un niño. Claro. Acá en este caso teníamos la profesora agredida, pero en otro caso era al revés. Por lo tanto, eh, no, el desafío que estamos enfrentando hoy día, las nuevas generaciones de profesionales, nos obliga a estar
formándonos, capacitándonos. Esta cuestión no se termina de estudiar nunca. El mundo está, hoy día, es un mundo tal que eh, quizá en el pasado, con mayor asertividad, mayor empatía, un mundo que era distinto, que no tenía tantas prisas, que no era tan individualista, todas estas condiciones pasaban como hasta quizá desapercibidas. En lo mucho que nos critican, a ustedes se les pasaban los diagnósticos en el pasado. Claro. No, no, es probable que no. Sí es probable que ocurran. Yo en esto siempre ando medio filosofando y quizás poniéndome en un plano medio metafísico, en que el cerebro humano ha tenido desarrollo a lo largo de la historia de la humanidad. Si imaginamos que el cerebro de los anteriores eh, seres más, comillas, primitivos, el neandertal, teoso, australopiteco, en fin, eh, eran cerebros que pesaban 600, 800 gramos. Hoy día el cerebro humano pesa más de 2 kilos. Entonces, esa evolución que hubo en el cerebro, una chispa mágica que permitió esto, eh, hace plantear hoy día no será la nueva evolución de nuestro cerebro con otras características que a lo mejor a la sociedad le desagradan, ¿ah? Porque uno en cada niño con condición autista ve características de repente del arte, de, no sé, de habilidades que en extremo superlativo a veces, Claro, ¿ah? son secos en lo que hacen. Secos lo que hacen. Un foco nomás que la sociedad quiere que estén en todos los focos. Eso no es posible. Pues. Es como que se adapten a ellos. Como que, exactamente. Entonces a veces me pregunto, ¿será, alguien podrá decir, es que no puede ser, pues. Mucho que estamos viendo significa una involución, puede ser, pero quizás evolución en otros aspectos, Claro. no sé. Ahí Hay algo que nos quieren decir. hay algo que nos quieren decir. Tengo un proyecto que se llama Regulaciones Creativas, que hago clases a niños con bajo funcionamiento y dentro del espectro autista. Y bueno, pregunto usted directamente qué es lo que usted cree sobre el estímulo artístico. Yo soy un aficionado del tema, lo he desarrollado mucho a lo largo de mi vida, eh, en que todo lo que está en el hemisferio derecho, que tiene que ver con el arte, con la creatividad, ahí está la capacidad de la música, eh, ha sido siempre por la sociedad como dejado a un lado, privilegiando el otro hemisferio, que es el hemisferio, ¿cierto?, del dato, de la cuestión sistematizada. ¿Por qué? Porque las sociedades, hoy día estamos enfrentados a un modelo económico y social que lo único que quiere es el individualismo y la explotación de todo tipo de riqueza, las ambientales y la explotación del ser humano, digamos, bajo otro cariz, ¿no? Cuestión que el ser humano lamentablemente no cacha, no entiende, de que hay todo una persona, un poder que está con una explotación que no es la que sufrían los obreros en los años del año 20, del año 30, ¿no? El tipo del trabajo. Es una explotación. ¿Ya? Entonces, claro, yo siento que al dejar de lado estos otros aspectos, hay una cuestión de alguna manera, porque esto te hace libre, esto que está en el hemisferio derecho, te permite la creación, la crítica, la libertad en el fondo, ¿no? Así que yo entiendo, por lo tanto, que, por ejemplo, en los fenómenos educativos, el privilegio vaya para el otro lado, digamos, y no para la creatividad y el arte. Eh, a uno mismo le ha pasado cuando un hijo te declara querer ser artista, uno dice, bueno, primero busca tu solidez económica, material, y después dedícate. No me ha pasado. Bueno, el arte es una forma muy primitiva que tenemos los seres humanos. pero claro, ahí Es está. algo que podría ir siguiendo. Sí, Y más considerando los niños con autismo que tienen dificultades en la sí, comunicación, entonces que ellos puedan tener un medio de expresión que al mismo tiempo les produzca esta cosa de autorregulación, también a través de exactamente. las texturas, Bueno, puede ser bastante positivo. absolutamente. Ujú. Absolutamente. Yo, por ejemplo, un tiempo estuve trabajando con los niños con déficit atencional,
en el sentido de poner en práctica esta idea del arte. Y años atrás creamos una agrupación de padres de niños con TDAH y postulamos un proyecto en una minera para formar una orquesta. Y tuve el apoyo ahí de una maravillosa amiga, Paola Canto, que es directora artística y crea orquesta y todo, y que creó una orquesta. Y era maravilloso ver cómo ya al poco tiempo los niños estaban dominando el instrumento musical y empezaron a mejorar su rendimiento en el colegio, que es lo que le interesaba al profe. Y el profe veía maravillado como ese desordenado, que no había cómo tenerlo tranquilo, ya estaba en otro plano al estar dominando ya el violín. Entonces, es una experiencia maravillosa. Luego también lo hice años atrás con el teatro, ¿no? Teatro educativo. Eh, en ese tiempo, una campaña de invierno, eh, generamos obras teatrales que salieron de la misma gente, ¿eh? Hacíamos grupos focales, en los cuales la gente expresaba lo que sentía frente a la enfermedad respiratoria, que es una cuestión que cualquier tipo que no ve la cosa así como la veo yo en mi profesión, netamente de dar una receta y un medicamento, sino que experimentar con otras posibilidades de sanación. Eh, Era maravilloso ver cómo al juntar las opiniones de lo que pensaba la gente y pasárselo a artistas de teatro, y ellos transformaban esto en unos guiones absolutamente educativos, o sea, que quedaban en la mente de las personas. Andábamos en los barrios haciendo obras de teatro ambulantes, digamos, y era maravilloso ver después porque como había ciencia detrás, eh, entrevistábamos a las personas que estaban viendo la obra de teatro y después las fuimos a buscar 6 meses después, a hacerle qué había captado, qué había aprendido. Entonces, el mensaje del actor había quedado seco ahí en su cerebro, lo que no habíamos podido lograr con otros métodos educativos más tradicionales, pasar folletos, en fin. Entonces, yo creo mucho en esas cosas. Eh, bueno, un tiempo incluso creé una empresa para dedicarnos a hacer este tipo de proyectos educativos en salud a través del arte, que bueno, no me fue bien, pero he sido un apasionado de este tema y cuando encuentro gente como ustedes, jóvenes que están, sigan, ahí está la realidad. Y esto puede ser enfocado de la salud como de otros ámbitos, ¿no? Lo que pasa es que en este, como se ha perdido el sentido colectivo en nuestro mundo, y solo apostando al egoísmo y al individualismo, eh, la gente tiene, que dirige política, que dirige acciones, que se yo, tiene miedo de ir allá abajo a trabajar con la gente. Lo que más la gente, le falta a la gente, que a la autoridad es calle hoy día, es estar allá abajo, ¿no? Allá abajo, entre comillas. Pero estar con la gente, pues, qué piensa, qué opina, ¿no? Así que en eso yo toda la vida me he considerado un aficionado, apasionado de meter el hemisferio derecho en todo lo que hago. Y como reflexión final, ¿qué medidas considera necesarias para mitigar el impacto de la contaminación en la salud infantil en la zona minera como Calama y cómo percibe el rol de las políticas públicas al respecto? Sí, yo siento que ya llegó el momento de que nos juntemos, que hagamos un gran consenso, porque hay que reconocer que aquí está, como dijo un gran presidente, el sueldo de Chile. Eh, y claro, la riqueza minera, lo que genera a la economía del país, el que tengamos la posibilidad de salir del subdesarrollo, eh, hay que reconocer que, claro, está ese mundo que va a explotar esa riqueza, que va a generar eh, los recursos económicos para el país. Pero está también la salud humana, digamos, está el que vive acá. Entonces, no podemos seguir en este plano confrontacional de que ellos no quieren introducir la tecnología necesaria para hacer que se disminuya la contaminación. Sabemos que ellos tienen equipos viejos, que equipos que se han hasta destrozado, que no los han reparado y que, digamos, no, es cierto, podrán decir, es mucha plata, eso no sé, pero hay que ver cómo se genera esa plata. Este es un país muy rico, que uno sumara todos los casos de corrupción, es, es muy rico, muy rico.
y siguen saliendo robos y corrupciones a cada rato. Entonces, ¿cómo hacer ese control para que ese dinero quede acá? No en los patrimonios, gente que tiene su plata en las Islas Vírgenes, otros lados. Eh, y no, por lo tanto, la parte que van a poner ellos para mejorar su tecnología y lo que vamos a poner nosotros en el sentido de quizás no ser tan confrontacionales, quizás aceptar que algunas cosas van a tener que ser de alguna manera, no sé. Eh, yo veo que mientras no nos juntemos en ese gran diálogo, sin mirarnos como enemigos, vamos a seguir sufriendo. Llevamos cuántos años esperando que se establezca el plan de descontaminación por material particulado. 10. Y ese es como, un científico me, está loco este viejo, es el más rasca. A mí me interesa qué pasa con el 2,5, qué pasa con los metales pesados. ¿Ya? ¿Cuándo voy a tener un plan de descontaminación para esas cosas? Si llevo 10 años o más esperando que salga el más sencillo. Entonces, eh, aquí tengo que estar todos juntos, la autoridad, el Ministerio de Medio Ambiente, eh, que uno ve todas estas cosas que ocurren, que los chinos se iban a ir, que no nos vamos a ir. Es decir, alguien tiene que tener cierta madurez, creo yo, y no explotar políticamente estas cuestiones, ¿no? Que me traigan votos a mí para seguir eternamente sentado en el Parlamento. Yo me he retirado un poco, a serte franco, del tema medioambiental porque estoy abocado de cabeza a llevar adelante un plan nacional de salud escolar. Eh, Siento que con las propuestas de este plan estamos resolviendo, pero todo lo que le pasa a los niños en Chile hoy día. Ya hemos perdido muchas generaciones por no haber hecho bien las cosas en educación. Entonces, en algún instante tenemos que partir con una nueva mirada de las nuevas habilidades y competencias que necesitan los muchachos. A veces me digo, pucha, lo siento por ese que hace tira a los estadios, ya no tiene remedio, entre comillas. Entonces me interesa el chico que está entrando hoy día a prekinder, que sea educado de otra manera y en donde la salud sea considerada como una habilidad y competencia a desarrollar, no como una cuestión, no, a mí no me corresponde en educación hablar de esto. Eh, es lo que te expreso en la intersectorialidad de las cosas. No tengo la respuesta mágica, siempre me preguntan eso para lo que pasa con nosotros medioambientalmente. Lo que sí sé es que no nos pueden echar de Calama, no nos podemos ir a otro lado. Aquí hay toda una historia, un patrimonio, una vida cultural, ancestros que aquí estuvieron. Entonces, quienes están aquí generando riqueza debieran poner de su parte, ¿cierto?, para dar la solución técnica, creo yo. No he escuchado nunca a un ingeniero en un plano un poco más solidario con la comunidad, a reconocer que hay falencias en los procesos productivos que nos tienen así. Muchas gracias.